En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Bueno, entre las muchas cosas graves que están sucediendo en Colombia, lo del código electoral es una de ellas, que usted sostiene que es un código electoral inconstitucional. ¿Nos quiere explicar en qué consiste ese código electoral? ¿Para qué se está dictando? ¿Y cuáles son los vicios de inconstitucionalidad que usted le atribuye? Pues doctor Fernando, la Corte Constitucional, la Sala Plena, con ponencia de los magistrados Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo, aprobaron una sentencia que declara la inconstitucionalidad del Código Electoral, entre otras razones, por vicios de procedimiento en su formación, especialmente porque no superó el análisis de impacto fiscal, porque no hubo consulta previa en artículos que debían tenerlo, y por la forma en que se tramitó en el Congreso, por la cual no hubo una discusión legislativa de fondo que tuviera en cuenta lo que diversas organizaciones de la sociedad civil advertimos sobre ese código electoral. Es que durante el debate y en estos últimos 2 años, doctor Fernando, distintas organizaciones hemos participado en el Congreso, pidiéndole a los congresistas que asuman con la mayor responsabilidad el trámite de las reformas y de los proyectos. El caso del Código Electoral es uno de ellos. Nosotros habíamos advertido, al menos en el caso del instituto, pero otras organizaciones, la Misión de Observación Electoral, Transparencia, etcétera, habían hecho llegar sus advertencias a las comisiones y luego a las plenarias para que ese código no fuera aprobado de la forma en que se aprobó. Uno de los temas que nos preocupaba eran los temas relacionados con la identificación digital y la autenticación, porque otorgaba a la Registraduría del Estado Civil la potestad exclusiva para la identificación y autenticación digital de los ciudadanos colombianos mediante tecnologías avanzadas como la biometría. Entonces, ahí nos parecía que únicamente que los únicos que tengan esa información sea el Estado, y un poco lo que estamos viendo ahora con el tema de la imprenta nacional y los pasaportes, es decir, ese afán por querer centralizar en el Estado y no permitir que los privados tengan información de los ciudadanos, pues genera mucha preocupación. Además, digamos, los argumentos que esgrimía la registraduría ponían en evidencia que no estaban claras las capacidades técnicas y presupuestarias para implementar y gestionar ese sistema de manera eficaz. La ampliación y suspensión, por ejemplo, de la jornada electoral. El código habilitaba al Consejo Electoral para ampliar o suspender la jornada electoral en caso de alteraciones de orden público o fuerza mayor a solicitud del presidente o del registrador. Pues esa es una ampliación de facultades que generaba un riesgo en cuanto a la integridad del proceso electoral. La posibilidad de modificar la duración de la jornada electoral a discreción del presidente o del registrador de turno, pues nos parecía a nosotros podía ser utilizada de manera indebida, afectando la equidad y la transparencia de las elecciones. La reserva de datos apelando a la seguridad nacional, que clasificaba toda la información relacionada con el registro civil, la identificación y, por ejemplo, los procesos electorales como de seguridad y defensa nacional, bajo la supervisión de la Registraduría Nacional. Esa reserva de datos que incluía el código, pues generaba inquietudes debido al potencial para restringir el acceso a información por parte de los ciudadanos y las organizaciones de observación electoral, ¿no? Entonces, que ustedes para contrastar los datos porque apelaban que era un asunto de seguridad nacional, entonces no entregaban la información para que uno pudiera hacer veeduría y seguimiento a los procesos electorales. Temas como que la actualización del domicilio electoral tenía que ser obligatorio para los ciudadanos actualizar su domicilio electoral dentro de los 2 meses siguientes a cualquier cambio de residencia bajo pena de multa. No olvidemos, doctor Fernando, que en Colombia el voto no es obligatorio. Por lo tanto, si yo cambio de domicilio electoral, yo no tengo la obligación de estarlo notificando. Yo, si deseo participar en las elecciones, me inscribo en mi domicilio electoral para poder ejercer ese derecho, pero no me pueden obligar a mí a mantener actualizado ese domicilio, porque básicamente es una medida coercitiva que podría resultar en la exclusión de sectores
también vulnerables de la población que por distintos asuntos de movilidad permanentemente se está moviendo dentro del país de forma constante. Por ejemplo, los trabajadores del sector rural, usted lo sabe, doctor Fernando, van de un municipio a otro, están por unas temporadas, etcétera. Además, imponía una sanción pues, que era desproporcionada y podría disuadir a los ciudadanos en realidad de participar del proceso electoral. Dos temas adicionales, porque fueron muchos los que se cuestionaron de ese código, pero que son muy importantes: la implementación del voto electrónico mixto, ¿no? Entonces introducía la posibilidad de implementar el voto electrónico mixto combinando esos elementos del voto presencial y el voto digital. Decía la registraduría con el objetivo de mejorar la veracidad y eficiencia del escrutinio. Sin embargo, pues usted sabe muy bien que se ha puesto de manifiesto, y nosotros en el instituto incluso tuvimos expertos de Argentina que nos contaban cómo era el proceso del voto electrónico en Argentina, en los riesgos que había habido en una elección donde unos hackers en la ciudad de Buenos Aires habían demostrado las vulnerabilidades de ese tema del sistema de voto electrónico. Es decir, experiencias de otros países demostraban que los estándares de seguridad del voto electrónico al final pueden ser vulnerados, lo que pues para nosotros pone en peligro el secreto y la integridad del voto. Y además que los testigos electorales tengan la capacidad también de supervisar las mesas de votación sería muy limitada. Sabe que es un gran desafío al momento de las elecciones que los testigos electorales tengan la capacidad de estar encima de la mesa. Ahora imagínese usted con el voto electrónico poder hacer veeduría y observación al proceso electoral. Y por otro lado había una preocupación, y eso siempre se dijo incluso durante el proceso del debate del Código Electoral, tenía que ver con esa adición presupuestal a la registraduría. Y lo que preocupaba era no solamente que se volviera una entidad absolutamente poderosa, burocratizada, sino que además pues siguieran haciendo lo que venían haciendo con el tema de los software, y es contratando a dedo, a última hora, sin que hubiera posibilidad de auditoría con tiempo a ese proceso de contratación. Entonces lo que generaba dudas era que ese código electoral, lo que generaba preocupación era que se volviera un instrumento para que la registraduría tuviera unos poderes que se extralimitaran, donde el registrador pues era un poder en sí mismo, y no hubiera mecanismos para que las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en general pudieran hacer seguimiento y participar. Y pues ya lo hemos visto en Venezuela, doctor Fernando, cuando esos órganos electorales no tienen mecanismos de transparencia y de seguimiento, pues es muy difícil realmente que los ciudadanos logren tener la tranquilidad de que los procesos electorales van a ser transparentes. Se dice desde hace mucho tiempo que los computadores dicen y hacen lo que el software que los alimenta les ordena. El que hace el software es el dueño del computador. Y entonces en este proceso electoral vamos a las maquinitas que las han dejado en países como Alemania, por ejemplo. Alemania resolvió que no quiere voto electrónico porque resulta un peligro para los habitantes. En los Estados Unidos la gente sigue votando, y sigue votando como le parece que deba votar, sin que un software le maneje el voto. ¿No es ese el gran peligro para la transparencia como se está demostrando en Venezuela? ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? Pues en Venezuela pasó que los votantes terminaron suplantados por un software que manejó el gobierno como le dio la gana y que no quiere contrastar después con la realidad del voto. ¿No es por ahí el problema? Pero claro, además fíjese una cosa, doctor Fernando, y es que si es por un tema de eficiencia en Colombia, a pesar de nuestro sistema, y por supuesto que hay desafíos, no es que uno no quiera reformar cosas que se tienen que mejorar para aumentar la transparencia y evitar el fraude y los vicios pues, de los delitos electorales. Claro que sí, pero este código no lo resolvía. Pero fíjense una cosa muy importante. Con todos los desafíos que tenemos nosotros, por temas geográficos, por temas de seguridad, los resultados en Colombia se conocen en cuestión de minutos, ¿cierto? Rápidamente se empiezan a conocer los resultados de una elección presidencial, cosa que usted a las pocas horas ya sabe cuál es la tendencia y cuál es el ganador. En Venezuela, con voto electrónico, pasaron días sin que se supiera por parte de las autoridades electorales cuál era el resultado. Entonces, la garantía de decir que porque vamos a tener voto electrónico se va a saber mucho más rápido, que los datos van a procesarse mucho más rápido, pues eso no es cierto. Eso claramente lo único que demuestra es que
si las autoridades electorales, llámense tribunales o consejos electorales, en el caso colombiano la registraduría, que es el que organiza las elecciones, no son transparentes, no son eficientes, y si tienen la posibilidad de usar del poder, pues la democracia está en riesgo. Venezuela es el mejor ejemplo de eso. Nosotros no necesitamos un voto electrónico porque genera demasiada incertidumbre. Son muchos los riesgos de que pueda ser adulterado el resultado, de que pueda haber un hackeo del sistema, poniendo en riesgo, pues no solamente que básicamente gane alguien porque hace fraude a través de medios digitales, sino que la gente termine por desconfiar del sistema electoral, que es en muchos casos, usted lo sabe, doctor Fernando, la vía por la que los autoritarios también se perpetúan en el poder. En Venezuela mucha gente con el paso del tiempo había dejado de votar. Las elecciones del 18 de julio fueron muy importantes porque la gente volvió a salir masivamente a votar y tuvieron que implementar todo un mecanismo, y creo que en eso María Corina Machado fue muy inteligente, de lograr que las actas y los testigos tuvieran las actas firmadas para mostrarle al mundo que en Venezuela se cometía fraude. Pero yo no quiero imaginarme que en Colombia nos toque llegar a hacer una cosa de esa magnitud. Pues uno espera que el sistema electoral sea eficiente, pero sobre todo transparente. Transparente y que el software no pueda ser manipulado como está siendo manipulado en Venezuela. Y este es el momento en que no saben las autoridades de Venezuela o creen no saber quién fue el ganador en las elecciones, pero declararon ganador al señor Maduro a pocas horas de cerradas las urnas. El voto electrónico es un peligro inmenso para la democracia, para la libertad de los ciudadanos, para un país que quiere ser libre y democrático. Ambas cosas. Bueno, doctor Chacón, por fortuna la Corte Constitucional salió al paso y declaró la inconstitucionalidad de ese engendro que ojalá, si vuelve al Congreso, sea derrotado en el Congreso. No queremos voto electrónico, no queremos maquinitas que decidan por nosotros, ¿no? Y una cosa muy importante, doctor Fernández, es que el mensaje de la Corte también es que esa forma de operar del Congreso, de no darle el debate profundo a los proyectos de ley, ya la Corte está mandando una señal muy importante. Esto es relevante en medio de lo que está pasando con muchas reformas, que lo que están haciendo es aprobarlas a pupitrazo y en paquete, en bloque, sin que haya el debate suficiente. Ese también es un mensaje que el Congreso debería tener en cuenta, y el propio gobierno, que se está acostumbrando entonces a llegar ya a las plenarias y decir que votan los proyectos como vienen, sin haber dado la discusión amplia y suficiente. Doctor Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y por hacernos estas aclaraciones tan precisas y tan bien logradas sobre lo que significa la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el famoso voto electrónico que quiso imponer el gobierno del presidente Petro. Muchas gracias, doctor Chacón. Doctor Fernando, muchas gracias. Un feliz día a usted y a su audiencia. Bueno, ¿les quedó claro? Perfectamente claro, ¿no es cierto? Claro. El que es dueño del software es el que decide cómo votan los votantes. Claro, Claro. claro. Es el que decide. Igual que en Venezuela. Como pasó en Venezuela y como sigue pasando en Venezuela. Esta es la hora en que en Venezuela no han podido mostrar la realidad, de la votación, salvo lo que ha hecho María Corina Machado, gracias a la participación de sus delegados y gracias a la ayuda que tuvieron de ciertas autoridades que, se sigue insistiendo, fueron las del ejército, que permitió que se sacaran las votaciones, los resultados de las votaciones en más del 80%, que son aquellas de las que dispone María Corina Machado. Bueno, Carlos Augusto Chacón estaba con nosotros en la hora de la verdad. En Colombia ya tenemos las 6:46 minutos.
En la red de Colegios Colsubsidio ofrecemos un entorno educativo que fomenta la investigación, el pensamiento crítico y habilidades socioemocionales, garantizando una formación integral que prepara a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos del mañana. Inscribe a tu hijo ahora en colsubsidio.com. Juntos lo hacemos posible. Exclusivo para afiliados. Vigilado Supersubsidio.